con Dios. Así que vamos a comenzar hoy la lectura de Mateo capítulo 1, versículo 1. Y no sé si usted está familiarizado con la palabra del Señor, pero aquí arrancan los evangelios. Arrancamos con el libro de Mateo, y así que nos dice la genealogía de Jesucristo. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serach, Fares, Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Escucha aquí en el verso 5, Salmón engendró con Rahab a Booz. Booz engendró con Ruth a Obed, Obed a Yesé. Yesé engendró al rey David, y con la que fue mujer de Urías, mire qué importante información, el rey David engendró a Salomón. Vamos al verso 7. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José. Escuche cómo lo pone, marido de María. Bueno, no padre de Jesús, sino marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. En el versículo 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, miren qué interesante lectura. Hoy estamos comenzando los evangelios, el evangelio de San Mateo. De hecho, escuchaba a alguien que decía, y voy a corregir, ¿verdad? Él decía, no son los evangelios, sino que es el mismo evangelio según diferentes autores, ¿verdad? Estamos empezando el evangelio desde la perspectiva de Mateo y él empieza hablándonos acerca del árbol genealógico de Jesús. Digamos, honestamente, sí. Culturalmente nosotros no somos mucho de veamos árboles genealógicos y ese tipo de lecturas. Creo que regularmente nos las saltamos, ¿verdad? Porque nos parecen muchos nombres, pero investigando un poco acerca de esto, por qué el árbol genealógico es importante, encontraba algo que para los judíos la genealogía tiene mucha relevancia porque ellos eran muy juiciosos de entender la pureza de los linajes, ¿verdad? Y entonces ellos investigaban mucho acerca del árbol genealógico y de hecho encontré un dato que me pareció bien interesante que dice que incluso en el Sanedrín se guardaban los árboles genealógicos. O sea, ellos querían tener ese control y estar seguros de dónde venía cada uno de los personajes, ¿verdad? Y entender el árbol genealógico de Jesús nos da una luz acerca de cumplimiento de profecías y de cumplimiento de quién es Él.
Así es, sí. No, y sabes una cosa, bueno, yo regularmente pasaba estas lecturas un poco rápido, ¿verdad? No le prestaba mucha atención. Fue hasta como, no sé, tal vez hace 3 años recientemente que en nuestro plan anual empecé a prestarle atención. Y sabe, amigo oyente, yo me sorprendo. Usted es único, usted es irrepetible. Dios lo diseñó a usted de una manera muy especial. Y yo creo que Jesús nos deja a través de Mateo este árbol genealógico también para identificar que en su árbol genealógico había gente caída, había gente humilde, había gente pecadora. Y en este especial relato se nos presenta a Tamar, que se vendió como prostituta a su suegro Judá. Y Fares es fruto de ese pecado, ¿verdad? En Génesis 38. También se nos presenta Rahab. Y eso sí me causó una gran conmoción, ¿verdad? Porque ella fue una prostituta, ¿verdad? Y digo de Jesús, ¿cómo nos dejas aquí escrito, ¿verdad? Que vienes de ese linaje. Pero fue para también representar, todos estamos aquí, o sea, tú, yo, no importa lo que traigamos de nuestro pasado, también somos parte de ese diseño divino de parte de Dios. Ruth, una extranjera moabita, ¿verdad? Ustedes, o sea, ella era de otra sangre o de otro origen, sin embargo, es parte también de esa genealogía. Y Betsabé, que aquí la identifica a Mateo como la mujer de Urías, ¿verdad? Es decir, fue producto de esa restauración de Dios, ¿verdad? A través de David. Recordamos que el primer hijo falleció y viene después Salomón. Y es ahí donde viene esa línea de José, ¿verdad? Porque Mateo lo representa a través de José y entiendo que Lucas lo hace a través de María, ¿verdad? La línea, el árbol genealógico, que es muy similar, solo que tiene una variante en la línea también del hijo de Salomón. Pero bueno, al final todos, usted, yo, todos estamos incluidos acá. No es que vengamos de descendencias 100% santas, ¿verdad? Todos somos, ¿verdad? Pecadores. No, es impresionante lo que decías ahorita, verdaderamente creo que nos emociona porque no importa de dónde vengamos, no importa cuál sea nuestro contexto, lo lindo es que nosotros podemos alcanzar redención si nos apegamos a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, es lindo porque la verdad que sí, cuando uno lee las genealogías, honestamente, se puede convertir en algo aburrido si no lo entendemos desde la perspectiva correcta. Y aquí, cabal, como hablaba Julio, ¿verdad? Es interesante porque Mateo nos lo presenta, pero tiene un sentido. No solo es recordar, o sea, una genealogía, sino es porque para el pueblo judío sí era importante saber de dónde venía Jesús, porque Jesús tenía una promesa y tenía que comprobarse, digamos, en su linaje que él podía ser... que era adecuado. Ajá, que podía ser esa persona porque tenía el linaje adecuado. Entonces, no solo es como para dar información y decir, bueno, es que es hijo de fulano, sino que es decir, o sea, es eso, por eso se le llama el hijo de David, tenía que venir de la descendencia de David. Entonces, es bien lindo y entender que es eso. Me gusta porque no se avergüenza de poner a todo el linaje. No es como, bueno, voy a escoger a los mejores para que se mire mejor, ¿verdad? Sino que en realidad nos presenta aquí, es eso. O sea, todos somos pecadores, pero están narrados los pecados de ciertas personas y no se avergüenza de poner en ese linaje a esas personas que habían sido reconocidas como pecadoras. Es interesante porque también en el linaje que presenta Mateo hay 4 mujeres y no era común en la cultura judía que la descendencia viniera a través de una mujer. Entonces, es eso, nos presenta que no importa los pecados que nosotros hayamos podido cometer, no importa el contexto del que nosotros vengamos, no importa si somos mujer o hombre, nuestra raza, no importa nada. Si nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo eso, como después nos enseña Pablo, o sea, todo eso literalmente queda atrás, ¿verdad? Y nuestra vida comienza como una nueva vida en Jesús. Y entonces creo que nos emociona el recordar que es eso, no solo es para agregar información, sino para que nos emocionemos en el buen sentido de decir, la gracias Señor, porque no importa, o sea, no importa quién soy, tú puedes hacer algo nuevo en mí y de eso se trata, que nosotros podamos acercarnos a Jesús y decirle, Señor, yo quiero eso para mí, ¿verdad? No solo leerlo, no solo saber que se puede, sino poderlo hacer vivo para nosotros, creo que es lo que es importante. Leyendo los versículos del 1 al 17, considero que es necesario de repente hacer un viaje por el Antiguo Testamento y conocer, por ejemplo,
que primero, Dios le hace a Abraham una promesa de muchas naciones serán bendecidas a través de tu linaje. Eso está en Génesis 12. Segundo, Dios le promete a David que va a levantar un rey permanente de su linaje también. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Y Mateo, cuando nos trae el contexto del nacimiento de Jesús, básicamente lo que está diciendo es, esto se ha cumplido, Jesús nació y Él es una bendición para las naciones. La promesa que tenía Abraham, ¿verdad? Y también es el rey eterno que esperábamos del linaje de David, ¿verdad? Y me encanta porque, ¿saben? Escuchaba a alguien que hablaba y dice, los reyes regularmente gobiernan basado en ley, imponen su ley. Y de hecho, decía este autor, muchas veces es con mano dura. Sin embargo, este rey que fue prometido para bendición de las naciones y ese rey eterno que iba a permanecer para siempre en el trono, viene con gracia, ¿verdad? Y es lo que mencionabas, las barreras se rompen, no hay hombre y mujer, todos pueden entrar. Y decía alguien por ahí, todos en su pedigrí ponían hombres, no habían mujeres. Sin embargo, en el linaje de Jesús habían mujeres y también había personas pecadoras, como bien decías, ¿verdad? Eso significa que Él no escogió necesariamente donde los más preparados hubieran escogido. Él escogió en donde podía crear un propósito. Y esa es una buena noticia para nosotros, ¿verdad? El hecho de entender que la palabra se cumple, el rey prometido está allí, vino el Mesías y vino con gracia, Ana. Así es, el Señor vino con gracia, vino a identificarse contigo y conmigo para abrirnos una puerta y vino a decirnos, te hice maravillosamente único. Irrepetible. Salmo 139, gracias por hacerme tan maravillosamente único. Irrepetible, tu fino trabajo es maravilloso, es un trabajo fino. Usted es un milagro, amigo oyente, amigo televidente, es un milagro y es un milagro también que esté compartiendo con nosotros y recibiendo de Jesús estas palabras, porque Dios quiere también bendecirlo. Creo que Dios nos ejemplifica a través también de esta escritura de que todos, no importa nuestro contexto, somos bienvenidos. Jesús. Y es lindo, y ver la actitud de las personas, ¿verdad? Porque aquí se nos presenta un linaje, pero hablando específicamente de José y María, miren, lo hemos leído tantas veces que tal vez los sentimos como que ya es normal, pero que un ángel se le presente a una jovencita y le diga lo que el Señor quiere hacer a través de ella y que ella al final le diga, heme aquí tu siervo, o sea, ¿verdad? Haz conmigo conforme tú quieras. Y después, cuando José se entera, me gusta tanto porque ese caballero tan lindo, porque dice que estaban desposados, y tal vez solo para hacer énfasis, porque ¿qué significa eso del desposorio, verdad? Pero en realidad era un periodo antes del matrimonio, pero que ya se consideraban, o sea, se consideraba un compromiso tan fuerte que era como que estuvieran casados a pesar de que todavía no lo estaban. Y para poder disolver esa relación tenía que hacerse, o sea, entregarse una carta de divorcio incluso, porque no era así como, ay, vamos a jugar a novios, ¿verdad? Sino que era un compromiso a pesar de que no se había consumado. Y es tan lindo que todavía dice que quiso dejarla de una manera en la que no tuviera que humillarla, ¿verdad? Porque ahora igual, o sea, es lo que le decía, es fácil venir nosotros y leerlo y decir, ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo que José no entendió? Imagínense que a nosotros nos dijeran que la esposa, que la persona con la que nos vamos a casar quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Honestamente es un poco difícil de creer, ¿verdad? Y en ese momento él entonces tiene esa duda, pero cuando el ángel se presenta y le habla es como, o sea, vamos. Y es impresionante me gusta tanto la actitud de María y de José de intencionalmente someterse a la voluntad del Señor y decir, lo vamos a hacer. A mí me impresiona, porque creo que es el llamado que tenemos todos, aunque suene un poco extraño, pero hemos sido llamados a eso, a creer, y a creer, creemos lo que Dios nos dijo y lo hacemos por fe. A veces nuestro entendimiento no nos va a ayudar, nuestra lógica no va a dar, pero el Señor nos está llamando para que nosotros lo hagamos. Entonces es momento que nosotros digamos, ok, aunque yo no entienda completamente, aunque no conozca la historia completa, voy a confiar en el Señor y voy a hacer lo que Él me pide. Porque me gusta tanto estos dos jovencitos, para mí son un ejemplo tremendo de lo que Dios puede hacer a través de personas que están dispuestas a creer en Él, ¿verdad? Y yo creo que es un buen momento para que oremos, Aner. Claro, nos ayudas dirigiendo este tiempo, porque de repente hoy leemos esto y como cuando leemos la genealogía nos lo saltamos, ¿verdad? Y esa parte de recordar quién es Jesús, por qué Jesús vino acá. Y hablábamos al cierre, Jesús es el rey que vino a gobernar con gracia.
Así es. Jesús vino a gobernar y a darnos una oportunidad nueva, diferente, camino a bendición. Queremos orar y bendecir tu vida. Amado Dios, iniciamos la semana dándote gracias por estas oportunidades nuevas que tienes preparadas para nosotros y tus misericordias son nuevas para nosotros. Inspirados en el Salmo 139, bendecimos a nuestros oyentes declarando que tú sabes cómo cada uno de ellos se siente, cuánto se levantan sus pensamientos, aun cuando se encuentren lejos. Tú ves cuando viajan, cuando descansan en casa. Sabes todo lo que hacemos, sabes lo que vamos a decir incluso antes de que nosotros lo digamos. Vas delante y detrás de nosotros pones tu mano de bendición sobre nuestra cabeza. Jamás podríamos escapar de tu Santo Espíritu. Jamás podríamos huir de tu presencia porque estás en todos lados, Señor. Y hoy queremos encontrarte. Y hoy queremos bendecirte. Queremos encontrarte en nuestro trabajo, en nuestro camino, en nuestra casa, donde quiera que vayamos, Señor, porque sabemos que jamás podremos escapar de tu Espíritu. Bendecimos, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos por delante. En el nombre de Jesús declaramos que tu gracia y tu favor nos rodean en todo lo que hacemos en esta semana. Amén y amén. Muy bien, gracias por estar en sintonía, estar disfrutando del programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Así que vamos a comenzar nuestra lectura el día de hoy. Estamos leyendo este libro que se llama Usa tu voz, de Carolina Donis. Vamos a tener el privilegio también hoy de compartir con ella, conocerla un poco más. Pero vamos a arrancar la lectura diciéndonos: tu historia importa. La vida es un regalo y con el tiempo descubrimos que el regalo eres tú. Eleanor Powell: ¿es posible que alguien que sufrió maltrato físico, verbal y psicológico durante toda su niñez pueda afirmar que su vida importa? Sí. Es posible y te lo digo con toda seguridad, porque un amigo muy querido lo logró. Conocí a John Griffin en una reunión con el equipo de John Maxwell, al que ambos pertenecíamos en ese momento. Su actitud, siempre amable y dispuesta a servir, nos conectó de inmediato. Sin embargo, no fue sino algunos meses después, cuando me contó su historia, que pude valorar más aún su determinación por compartir con el mundo el amoroso y poderoso mensaje con el que Dios tocó su corazón. Tú eres importante. John me dijo: ¿sabes, Carol? Después de años de sufrir los golpes y gritos de mi madre, después de la incertidumbre y el dolor de verme solo cuando se supone que debía ser amorosamente educado, después de todas esas experiencias traumáticas, cuando yo era un joven buscando mi camino, intentando sanar, durante una actividad especial a la que asistí organizada por John Eldridge, Dios me dijo que yo importaba, que yo valía y le creí. Ahí también descubrí mi propósito de compartir con el mundo que todos tenemos un valor intrínseco, que todos valemos y nuestra vida importa. Sí, nuestra existencia hace la diferencia si decidimos aprovecharla para bendecir a otros. Él me contó sobre los difíciles años de niñez que superó junto a su madre, a quien luego diagnosticaron con varios desórdenes psiquiátricos como bipolaridad y trastorno maníaco depresivo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu experiencia de vida? Por experiencia, puedo asegurarte de que todo lo que has vivido importa porque es parte de quien tú eres, es parte de tu voz. Cada uno de nosotros posee una voz singular y especial. No me refiero solo a nuestras habilidades de canto en la ducha. ¿Sabías que la voz es como una huella dactilar? Porque no hay una idéntica. Nuestro timbre de voz es único, es una firma sonora personalizada. Imagina un coro de pájaros, cada uno tiene su propia melodía, aunque a nosotros nos suene igual, así lo percibimos. Sin embargo, los pájaros pueden identificarse por los sonidos que emiten. Igual sucede con las demás especies que nos comunicamos a través de sonidos. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Nuestro mundo es así de diverso y lo más hermoso es que cada uno de nosotros suena diferente porque la mezcla de sentimientos, pensamientos y experiencias es singular. Y en la diferencia se encuentra la riqueza de posibilidades y de aprendizajes mutuos. Funcionamos interactuando, relacionándonos, compartiéndonos, comunicándonos. La voz de mi amigo John, forjada en el sufrimiento de una infancia traumática, ahora habla de perdón y del precioso valor que tienen quienes superan las dificultades para compartir sus experiencias.
Tal como él me había dicho, mi propósito es ayudar a la gente a descubrir su valor intrínseco, a conocerlo y a vivirlo con valentía. Ahora ponte a pensar en ti. ¿Qué es lo que comunicas? Tu voz es valiosa, lo que tienes que decir importa porque suma y multiplica. En otros, cuando eres intencional en compartirlo con el deseo de aportar al crecimiento de los demás. Yo misma tuve que aprender a entender que mi voz, mi vida valen. Fue un proceso. Por eso creo tanto en ti, aunque no te conozca. Sé que eres un ser valioso, enviado a este mundo con dones y talentos especiales. Abracemos nuestra voz, disfrutemos de su peculiaridad y hagamos eco de nuestra singularidad en el mundo. Es hora de que nuestra voz impacte y brille con su propio ritmo. Excelente. ¡Wow! Desafiados de entradita. Vamos con todo. Este libro, Usa tu voz, de Carolina Donis, y dice por acá cómo usar tu poder personal para alcanzar tu propósito y ser un líder imparable. Qué lindo es que ahora podamos reflexionar acerca de esto. Y aquí hay una pregunta que Carolina deja y dice, ¿es posible que alguien que sufrió maltrato físico, verbal, psicológico durante toda su niñez pueda afirmar que su vida importa? Y ella responde, sí es posible a causa del testimonio. Y yo quiero hablarles de mi historia. A ver. Quizás no tuve una niñez tan traumática por golpes o ese tipo de cosas. Sin embargo, yo vengo de un contexto de un hogar donde un papá alcohólico y sí había violencia intrafamiliar. Y digamos, en esa parte sí tuve ciertos bloqueos. Llegué a una etapa en la adolescencia en donde sí estaba cargado de odio, cargado de ira y algunas otras circunstancias. Y me encuentro con el Señor. Y el Señor me encuentra más bien. Así es. Y empiezan a suceder cosas en mi vida en cuanto al perdón. Y entonces mi discurso cambia. Ya dejo el odio y la ira y empiezo a hablar acerca del perdón y empiezo a hablar acerca del propósito. Sin embargo, digamos, fue un proceso de transformación que ahora puede servir a otros que están en esa misma circunstancia. Decir, yo pasé por allí y el Señor pudo restaurar. Y entonces a veces nosotros nos justificamos y decimos, no, es que a mí me pasó esto, nada me puede aliviar. Sin embargo, el Señor sí puede transformar las historias, Ricky. Es lindo porque de eso se trata y cada uno tiene una historia y debemos ser fieles a la historia que nosotros hemos vivido. Miren, no hay nada peor que tratar de parecernos a alguien más. O sea, las copias nunca son agradables. Verdaderamente nuestra historia es nuestra y por eso nosotros podemos hablar con propiedad de lo que nosotros hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Y como decías, Julio, aunque nosotros creamos que tal vez no es algo tan impresionante o tan relevante, hay personas que se van a identificar con nuestra historia. Mi esposa Evelyn es una persona que me ha enseñado muchísimo al respecto porque ella al principio era así como, es que no tengo un testimonio tan grueso, voy a decir entre comillas, o sea, un testimonio que sea así como, qué cambio de vida. Y al principio era así como, qué triste, pues. Y el Señor le comenzó a mostrar lo lindo que era su testimonio, o sea, era su historia. Y cómo las personas se identifican con su historia. Y cuando Evelyn cuenta acerca de sus experiencias, la gente se conecta con ellas. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No es tratar de inflar nuestro testimonio, no es tratar de que así como, yo era peor que aquel, para oírnos peor. No, es su historia. Cuente su historia y las personas se van a conectar con usted. Si queremos contar la historia de alguien más, no va a hacer ninguna diferencia en la vida de alguien más. Entonces, de eso se trata, que nosotros podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y saben, las personas que nos conocen se van a dar cuenta que verdaderamente algo pasó, ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado, pero tal vez nos relacionamos mucho con ciertas personas y han visto el cambio tal vez de manera gradual, pero en eso nos encontramos con alguien más y es así como, yo no puedo creer que era así. O sea, haya habido este cambio de vida. Hasta el principio pueden creer que es una fachada o que puede ser como hipocresía, pero al ver el cambio de vida, eso verdaderamente hace la diferencia porque es un testimonio real. Entonces, es eso, usemos nuestra voz, pero para contar nuestra historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, entonces, y quisiera decirte algo, amigo oyente, amigo televidente, y es que, en efecto, tu vida importa. Tu vida importa y, como dice aquí el autor, la autora, Dios me dijo que yo importaba, que yo valía, y le creí, ¿verdad? En alusión al mensaje que recibió John.
le creí. Entonces aquí mucha también de la responsabilidad está en ti, de creer, de agarrarte de eso. Señor, yo sé que yo valgo tu sangre, yo sé que mi voz es única y yo sé que lo que he sufrido en el trabajo, lo que he sufrido para llegar hasta acá en mis estudios y lo que he llegado hasta acá en mi vida ministerial o familiar, realmente importa y realmente es única. Y escucha esto, otra parte que también me gustó, dice, nuestra experiencia hace la diferencia si decidimos aprovecharla, es decir, está en nosotros, está bien decidir aprovecharla o simplemente echarnos a llorar, ¿verdad? Porque muchas veces podemos lamentarnos y estar ahí tristes, Julito, ¿verdad? Como que estoy muy triste. Y sin embargo, esa historia de vida también puede inspirar a otras personas. Requiere ese proceso de sanación, sin duda. Y aquí también es un tiempo de asimilarlo, de procesarlo. Hay tiempos de llorar y tiempos de reír. Pero lo que te queremos desafiar es a identificarte que eres una historia única e irrepetible. Y precisamente en la porción del libro que leímos, que mencionabas, donde Carolina menciona, a veces necesitamos que alguien nos recuerde, Dios me dijo que yo importaba, que yo valía y le creí. Creo que a veces todos necesitamos ese recordatorio, ¿verdad? Ese recordatorio de lo que valemos y de los planes que el Señor tiene para nosotros y que esa historia que está allí no fue un accidente. Lo que nos pasó no fue un accidente o fue una casualidad. Eso que está allí puede ser utilizado por Dios para que tú tengas una historia que contar y puedas darle la gloria a Él y a través de ti muchos puedan conocerlo a Él. Así que yo quiero recordarte eso. Tú le importas a Dios, tú vales para Dios y tienes una voz para contar una historia de transformación, Ricky. Sí, y recordar eso ahorita con lo que estaba cerrando, Julio, y es en Dios y para Dios. O sea, no creamos eso de que nosotros somos importantes por nosotros mismos. O sea, nosotros somos importantes para Dios y somos importantes en Dios y somos especiales en Él. No es que nosotros seamos la última bebida que le guste en el desierto. Y como diría un predicador, tampoco se crea usted que es el tapón del océano. Sencillamente es eso. En Dios nosotros tenemos valor, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Porque si nosotros podemos llegar a creer que es por nuestros méritos, pero no es por nuestros méritos, es por los méritos del Señor. Yo quería recordar también que estamos en este Bible Challenge que nosotros lo invitamos a participar y es leer la Biblia todos los días con el deseo es eso, de conocer al Señor, de poder permitir que Él hable en nuestro corazón y en esta ocasión vamos a leer Isaías capítulos del capítulo 62 al capítulo 66 donde Dios describe bendiciones que nosotros vamos a recibir si nosotros nos apegamos a Él a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que quisiera no solo animarlo a leer la Biblia, sino también orar y pedirle al Señor que sea Él quien nos revele a nosotros quiénes somos en Él y cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que si me acompaña, le decimos, Señor, gracias porque hoy entiendo que tú me hiciste, que tú me formaste en el vientre de mi madre, que no soy una casualidad. Gracias porque tú me formaste y tú hiciste cada parte de mi cuerpo de manera delicada. Tu palabra dice que me entretejiste en el vientre de mi madre. Y Señor, te doy gracias porque tal vez yo no lo creía o nunca lo había pensado. Pero hoy agradezco el hecho de que tú eres quien me creó y que si me creaste es porque tienes un propósito para mi vida. Y hoy te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me muestres ese propósito. Que me ayudes a caminar, Señor, de acuerdo a los planes que tú tienes para mí y no a los planes que yo tengo para mí. Y hoy aprovecho, Señor, para decirte que te recibo como mi Señor y mi Salvador, si no lo había hecho antes. Quiero reconocer que tú eres la persona más importante de mi vida, que me arrepiento de mis pecados y que te pido que tú entres a reinar en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Ricky. Y yo quiero contarle de esta mañana, yo les decía al inicio, tenemos una mañana con muchas cosas nuevas, nuevo segmento, muchas sorpresas, estrenamos libro y hoy les tengo una sorpresa más. Hoy quiero presentarles, yo sé que algunos de ustedes la conocerán, sobre todo si son fieles oyentes de Vaya con Dios desde hace muchos años. Yo quiero presentarles a Carolina Adonis, autora de este libro. Así que bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar compartiendo y estar en estas tierras guatemaltecas que son mi amor de verdad. Y es un honor compartir y estar nuevamente con todo el equipo.
Carolina, bienvenida. Gracias. bienvenida. Es que usted fue parte también de nuestro equipo de Vaya con Dios. Por 5 años Sí, estuvimos ahí en la radio, allá en la casita. En la casita del árbol. En la casita del árbol. Así es. Y ahora radicada allá en Estados Unidos. Radicada en Dallas, Texas, como el buen café de Guatemala. Digo, me exportaron, pero cada vez que puedo me vengo para acá. Muy bien. ¿Qué hace Carol Donis en esta etapa de su vida? ¿Qué no hago? Diría mi papá. Pues la verdad es de que gracias a Dios, al salir de aquí con una fundación, trabajé para la Fundación Maxwell y tuve la bendición de recorrer el mundo con el doctor John Maxwell. El año, casi hace un año, Dios me puso en el corazón empezar algo nuevo. Así que con la bendición de Dios y la bendición del doctor Maxwell, empecé ya mi práctica privada de coaching y hago muchos eventos, conferencias allá en Estados Unidos, acá en Latinoamérica. Y la verdad que puso de corazón este mensaje, que es uno de los primeros mensajes que yo, al tener el privilegio de estar con John en tantos lugares, ver que queremos trabajar liderazgo, pero a veces como que nos falta esa parte, ¿verdad? De creernos que nosotros nos merecemos eso. Y sobre todo a veces lo vi muchas mujeres como que queríamos liderar, pero no sabíamos cómo. Y está esta percepción de que ser líder es algo que o se nace o no, ¿verdad? Y realmente todas estas cosas se pueden enseñar. Entonces es parte de mi misión de vida, de verdad compartir, así como ustedes comparten. De verdad que me siento como que estuviera en casa y gracias a todos de verdad por eso, porque de las épocas más lindas es sembrar en Vaya con Dios. De mis recuerdos favoritos es en la noche salir en la madrugadita emocionada, sabiendo que tenía un mensaje y que Dios me podía usar para decirle una palabra a una persona que en la mañana necesitaba eso, cuando iba para el trabajo o a dejar a los niños al colegio. Excelente, Carol. Gracias por estar con nosotros. Y antes de ir al corte, porque vamos a regresar en breve para conocer más acerca de Carolina Donis, hay algo que tienes que hacer con nosotros. Antes de ir al corte. A ver. Así que, ¿están listos ustedes para ponerle a prueba a nuestra autora? Muy bien, muy bien. Vamos a gritar juntos, gracias a Dios, hoy es lunes. Y luego vamos a ir al corte y regresamos para conocer más acerca de tu libro y de lo que Dios ha estado haciendo contigo. Así que, ¿ustedes están listos? Nosotros estamos listos. Y a la cuenta de 3 lo vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias a Dios, hoy es lunes. Lunes. No, la verdad que la gente linda, desde que ya sabían algunas personas, decían, no, vas a regresar. Y he tenido anécdotas súper, de verdad, divertidas de gente en Estados Unidos que me oye la voz y me dice, yo conozco tu voz. ¿De dónde conozco tu voz? Pues de Vaya con Dios. Excelente. Dice, buenos días, quiero comentarles que me ha sido difícil digerir que en el mundo siempre habrán problemas, pero cuando leo en la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, me emociona que cosas buenas pasarán el día de hoy. Siempre Dios me sorprende, dice Estuardo A. Cajabón, que nos manda saludos. Así es, Qué gracias, lindo. gracias por participar. Y miren, les recuerdo una cosa, además de participar con nosotros a través de los mensajes, recordándoles también que tenemos estas actividades pendientes. Este miércoles va a estar esta conferencia muy linda. Les recuerdo que puedes participar con nosotros a las 7 de la noche acá. Si quieres recibir un mensaje de esperanza para su negocio, para su emprendimiento, bien vale la pena. Y así creo que conocí a Carol, ¿verdad? En estas actividades de crecimiento hace muchísimos años, ¿verdad? Junto con Jerry Anderson. Así es. Que bueno, mandamos un saludo a nuestro querido Jerry Anderson en Estados Unidos. Pero creo que así nos conocimos, siempre inquietos, queriendo conocer algo nuevo, ¿verdad? Siempre buscando crecer y tratando de ser mejores y entendiendo que de gracia damos lo que por gracia recibimos. De verdad, cuando uno entiende nuestros países, ¿verdad? Y en especial para mí Guatemala, el porcentaje de personas que pueden ir a la universidad, el porcentaje de personas que pueden sacar una maestría o que pueden ir a estudiar afuera, casi de verdad es una cosa en el corazón de querer venir a regresar, a dar oportunidades y ayudar a otras personas para que se les abran las puertas de la forma que nosotros tuvimos. Y de eso se trata, ¿verdad? Así es. Y es interesante porque la verdad es que el título del libro es Usa tu voz. Es algo muy, muy especial, muy específico, porque en realidad es eso, nos ha estado hablando acerca de contar nuestra historia, de contar lo que Dios ha hecho con nosotros y también de manera muy gráfica, o sea, literalmente ha usado su voz en diferentes ambientes y nos compartía que usted participó en Vaya con Dios hace un tiempo, me contaba que del 2013 al 2017 estuvo participando en Vaya con Dios y quisiéramos preguntarle, o sea, ¿qué significó? O sea, ¿qué impacto tuvo el participar en Vaya con Dios para su vida? Yo creo que la emoción de vivir en el propósito que Dios le da a uno. Para mí es importante que nosotros entendamos, y por eso es la historia, de que cada quien sepa que nosotros somos
de verdad unas personas que cuando le creemos a Dios y cuando vivimos en esa fe, encontramos una forma de crecimiento personal que queremos compartir. Y yo sé que muchas personas que nos están viendo tal vez no saben, pero aquí tenemos empresarios, ministerios. O sea, venimos a dar porque sabemos que tenemos algo que Dios nos dio para hacer y lo comunicamos. Entonces yo creo que para mí Vaya con Dios es de mis recuerdos más queridos de verdad de Guatemala. Yo he estado en otras radios, en televisión y en otras cosas, pero siempre ha sido ese recuerdo de sentirse inspirado en la mañana. Hoy que venir en lo oscuro, así sin tráfico, para venir temprano, estar aquí a las 5. Y me recordó tanto ese corazón agradecido de poder vivir y poder ayudar y que Dios lo use a uno. No sé quién de ustedes mencionaba, no se trata de mí. O sea, yo siempre hablo, hay que brillar, pero no es porque yo voy a brillar por mi ego, ¿verdad? Sino es porque Dios te dio una historia que contar. Y cuando nosotros creemos en ese propósito y hacemos lo que el Señor nos pide que hacemos, estamos escribiendo la historia de la iglesia y la historia de Dios. Y eso para mí siempre ha sido fascinante. Qué buenísimo. Lindo. Hoy hablamos acerca de todos tenemos una historia que contar, algo para contar. Y cuando vemos tu libro, seguramente vamos a ir conociendo circunstancias difíciles, sí, pruebas, dificultades. Basado en esa historia que contar, ¿quién es Carolina Donis? Bueno, primero que todo siempre me defino como una hija de Dios. Porque de ahí yo puedo partir a escribir un libro y a contar y compartir historias. Porque yo puedo decir, cuando uno le preguntan, ¿y usted qué es? Uno se va a la carrera, soy abogada, soy psicóloga, soy esto, ¿verdad? Sí, soy todas esas cosas, pero la verdad es que soy hija de Dios. Y cuando yo descubrí que Dios me podía usar, lo único que es medio adictivo, pero ustedes ya saben. A ver. De verdad, darle a la gente lo que uno recibe de Dios. Entonces, esa pasión, esa energía, ese de verdad tener una pasión por vivir cada día, es algo que a mí no me vino, fue algo que yo tuve que ir trabajando en creerle al Señor, que había una razón por las pruebas que me habían tocado, que había una razón por las cuales me había puesto en los lugares que estaba y que nací en este país que amo con todo mi corazón. Y hasta ahora que tengo la oportunidad de no vivir aquí, pero vengo bien seguido y viajar por toda Latinoamérica y dar conferencias y todo esto, de verdad lo que hace es decir, quiero que otra gente se crea. Yo sé que hay gente que ahorita nos está oyendo y dice, ay no, pero es que miren, yo lo que tengo que hacer es morir a mí. Sí, morimos a nuestros pecados y sabemos eso, pero cuando le creemos a Jesús, que Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia. Cuando entendemos que la tierra gime por los hijos de Dios para que se manifiesten. ¿Y qué es eso? Somos la sal y la luz. Entonces lo repetimos a veces, pero como que no nos la creemos. Entonces yo quería escribir este libro porque quería que las personas crean no solo, ay, sí, yo sé que tengo un propósito, pero no sé cuál es. Hay un propósito que viene de tu historia de origen, de los dones y los talentos que todos tenemos, porque aunque sea uno, pero bien pulidito, lo vamos a poner ahí para que el Señor lo use. Esa era la idea. Y yo quería algo que fuera algo bien práctico, o sea, una guía práctica. Yo tengo sobrinas ya de 21, 18, 17 años y me dicen, sí, ahora es que todo el mundo me dice que tengo propósito, pero no me dicen cuál es. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso es de que yo quería que tuviera como ejercicios también que llenaran y que fuera algo práctico. El propósito es lo que Dios nos dio para dar al mundo. Ajá. Pero cómo se ve eso va a ser diferente para cada quien. Porque eso entra donde naciste, que superaste, o sea, los obstáculos que uno logró sobreponerse y creerle al Señor, porque para sobreponerse a cada uno de esos retos, tenemos que creerle a Dios y ejercer fe en incertidumbre. Entonces, lo mismo requiere, si yo sé que hay gente que está viendo que quiere empezar su negocito, que quiere empezar su empresa, y miran, Aner es un empresario, o sea, hay ministerios, hay tantas cosas que hacer, pero el mundo está esperando que nosotros nos creamos que nuestra voz importa. Ajá. Entonces, así sea con electroshocks de uno en uno o con un libro, pero yo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que mi pasión que me dio Dios a mí fue sacar de eso adentro las personas. Creo que una de las cosas que uno de mis mentores, que fue Jerry Anderson, me hizo por mí, fue decirme que era líder cuando nadie me había dicho que era líder. Yo tenía como 26 años. Y yo había liderado muchas cosas en el colegio, pero nunca nadie me había dicho líder. Y cuando yo entendí que ser líder es algo que se aprende, dije yo, hay que enseñarle esto a más personas. Y en ese camino pues conocí a John Maxwell y nacieron fundaciones y cosas que han sido parte de la historia. Qué hermoso. Y saben una cosa, yo cada vez que comparto con gente más joven, gente joven, siempre me he sorprendido de esa respuesta, bueno, esa pregunta que es muy repetida. Y es que si un líder nace o se hace.
Y bueno, y siempre que conversamos con el concepto de, bueno, no, la verdad es que vamos aprendiendo liderazgo en el camino, no nacemos líderes. Algunos tienen una facilidad, ¿verdad? Para poderse Natural. expresar o para poder asumir riesgos. Sin embargo, todos podemos aprender. Y muchos no se lo creen, Caro, ¿verdad? Sí. He notado, ¿verdad? Pues es que yo de verdad no siento que tengo las palabras o qué aportar. ¿Qué le dirías a ellos? Y no solo no se lo creen, sino a veces no quieren. Como, Ajá, ay, no, es no responsabilidad, quieren, entonces no sí. quiero. Y eso está pasando mucho con la generación Z. Y lo que yo estoy diciendo es sí, o sea, sí tú puedes. Y no es que vas a llegar de 0 a 1000 de un solo, sino es un paso a la vez. Creyéndole a Dios, cuando crezco yo como persona, las otras personas te ven. El liderazgo no es solo, ay, bueno, voy a ir a la universidad y saco mi maestría. Buenísimo el liderazgo. Sí. Pero aprendemos a liderar viendo. El liderazgo se aprende visualmente. Entonces, por ejemplo, para mí como mujer es importante por eso tener esa habilidad de poder, porque quiero que otras mujeres digan, niñas, jóvenes, digan, ah, así se mira una mujer que lidera con Dios en el corazón. Porque también es otro caso. Y entonces hay una generación que ve a Ricky, que ve a Julio, que ve a Ana y dice, ah, así se lidera y van a seguir. Entonces, crear esos modelos es algo que nosotros tenemos conciencia porque estamos obviamente aquí en Vaya con Dios, pero también es algo que creo que tenemos que entender, que tenemos que practicar, que podemos aprender y que solo echando a perder se aprende, mija, decía mi abuela, y así vamos y echado a perder cosas, pero entre todas esas cosas han salido muchas cosas buenas y cosas que me han permitido seguir adelante. A veces se gana y a veces se aprende. Dice, así ¿verdad? dice Maxwell, sí. Así es, cabalmente. Ahora, digamos en el tema de, a veces podemos pensar que mi tarea es usar mi voz, ¿verdad? Y está bien, pero también podemos tener la tarea de ayudar a otros a encontrar su historia, a encontrar su voz. Así es. Bueno, a mí la palabra tarea me da cosita porque la gente oye tarea o es como la palabra disciplina y se le apagan las lucecitas, todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de hablar, tenemos el privilegio de sacar esa emoción de nosotros. Yo creo que alguien lo hizo por mí. Aquí se ha hablado mucho de mentores, de tutores. Alguien lo hizo por mí y yo por eso se lo quiero dar a otras personas. Me encuentro, cuando doy pláticas, digamos, a universitarios, me dicen, ¿quiénes quieren ser líderes? Levanta la mano. ¿Para qué? Y no saben para qué. Y entonces le digo, no, la verdad es de que ser liderazgo sí requiere responsabilidad, pero sobre todo requiere amor a las personas. Y es amar al prójimo como a mí mismo. O sea, yo me amo y desde el punto que yo amo porque me amo porque entiendo lo que Dios me amó, yo puedo dar a los demás. Y a mí me gustan los conceptos fáciles, yo soy así en práctica para todo lo que doy porque así me gusta. Y es, el árbol da frutos para las demás personas, no para él. Y cuando nosotros vivimos en la plenitud de Dios, estamos dando fruto para los demás. Entonces el árbol, su forma de alabar a Dios es dar ese fruto para que otras personas coman, para que vengan los pajaritos, para que haya otros arbolitos. Eso es lo que nos tiene que motivar en la mañana. Y si entendemos ese por qué, vamos a poder tener el secreto de la motivación también para liderar. Yo vi este mapa que aparece en el libro y me pareció fabuloso este mapa. Y déjeme comentarle que en este mapa aparece como paso número 1, ¿conoces cómo suena tu voz? Porque tu historia importa. Me voy a detener en el 3. El desafío de usar tu voz, que es liderando desde adentro. El 3, las mentiras que asumimos como verdades. ¿Qué es eso, Carol? Bueno, yo no sé de ustedes, yo puedo hablar de mi historia, pero para mí fue el no soy suficiente. Ajá. No nací en el país correcto, en el lugar correcto, en la familia correcta. Tener que sanar cosas de mi vida para poder usarlas para otros. Y lo lindo de lo que estaban preguntando hoy, las historias que estaban contando, cuando tú compartes la historia con tu papá, cuando ustedes comparten la historia por de tu esposa, que dice, no, yo no tengo una gran historia. Todos tenemos una historia que contar y la podemos usar para ayudar a los demás. Entonces, con nosotros entendemos el poder que hay en ese testimonio, en esa historia. Porque va a haber gente, miren, una de las cosas más difíciles que a mí me pasó fue una temporada donde murió mi mamá, yo estaba pasando por un divorcio. Miren, la historia está en el libro, pero les voy a contar. A los meses de eso me llama Jerry Anderson, que fue mi mentor, y me dice, Carolina, ¿qué estás haciendo? Yo, pues yo estoy haciendo lo de Guatemala Próspera, estamos trabajando, no sé qué. Y dice, mira, tú serviste bien a tu mamá, ella ya está con el Señor, tú ya tuviste meses para descansar. ¿Qué estás haciendo? Yo, pues lo que estoy haciendo. Y me dice, no, Carolina, hay gente que solo a ti te va a oír y va a haber puertas que solo a ti se te van a abrir. Y de eso también le vas a dar cuentas al Señor. Miren, me choqueó porque yo hasta ese momento era así como
bueno, yo le voy a dar al Señor cuenta de lo que yo hice con mis bienes materiales, pero nunca me había puesto a pensar que uno da cuentas del grado de influencia que uno tiene con las demás personas. Entonces yo empecé a decir que sí a diferentes invitaciones y de esa cuenta pues paré en Vaya con Dios, paré en otra radio aquí en Guatemala, paré en un canal de televisión. ¿Por qué? Porque le creí a Dios que tenía algo que dar y yo dije, Señor, lo que yo podía aprender, si yo lo puedo usar para otros, vale la pena. Qué lindo. Tú mencionabas algo de que a ti te dijeron que tenías la capacidad de ser líder cuando tenías 26 años. A veces, algunos quizás escuchamos eso cuando éramos jovencitos y habrán algunas personas que ya con cierta edad hoy no lo han escuchado. Así es. Pero nunca es tarde. Así es. Y eso es bien importante y gracias por contarlo. Es más fácil que a un niño se le diga líder que a una niña. Ok. Sobre todo en nuestras culturas. Y por eso es parte de eso que yo quiero hablar, porque a las niñas a veces se les dice, es que es algo mandoncita. Ajá. Es que es algo intensa. Ajá. Pero no se le dice líder. Ahora yo creo que ya vamos cambiando eso, gracias a Dios. Y hay gente y padres como ustedes que ya pueden ver eso en sus hijas y llamarlo de sus hijas. Pero en las otras generaciones no había eso. Entonces entender que el liderazgo es algo que se puede jalar de esas personas. Que no es solo decir, ay, usted es líder, usted es líder. Yo soy, bueno, ok, ¿qué es ser líder? Si entendemos el concepto de que liderazgo es influencia, influencia es la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos con otras personas. Podemos entender que, uno, todos somos líderes y segundo, se puede desarrollar aún más. Me acuerdo que estaba en una conferencia grande de mujeres en Panamá hace unos meses y yo les digo, no, es que todas son líderes. Y una dice, ay, no, yo solo soy mamá. Señora, las mamás tienen uno de los roles de liderazgo más importantes en la vida de los hijos. Sí. Son las primeras líderes. A mí me encanta cuando me toca con muchachos así más jóvenes y les digo, ¿quién es tu inspiración? La mayoría dicen, mi mamá. Ajá. ¿Quién es la persona que te modela a escuchar bien? Mi mamá. ¿Quién? O sea, entonces, entender nuestros roles, entender qué es la influencia. Influencia no es ser el influencer de redes. Yo conozco gente que tiene mucha gente que lo sigue en redes, pero cero capacidad de que alguien llegara ahí si necesita un favor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Y cuando entendemos y nos gozamos en quiénes somos en Dios, podemos encontrar ese propósito y ser los líderes imparables que Dios quiere que seamos. Es impresionante porque, bueno, hablando específicamente desde la perspectiva de la paternidad, y es eso. Nosotros somos la influencia número uno en la vida de nuestros hijos, pero como usted ha estado diciendo, lo que pasa es que nosotros no nos lo creemos porque hemos creído a las mentiras que nos han contado. Ajá. Y la verdad es que mentira es todo aquello que no viene de la boca de Dios. O sea, el enemigo es el padre de toda mentira. Por lo tanto, todo lo que nosotros escuchemos del lado del enemigo va a ser mentira. Y que nosotros podamos creernos esta oportunidad de liderar en nuestro hogar, de poder ser esas personas de influencia en la vida de nuestros hijos, porque lo interesante es que todos estamos influyendo. A veces creo que tenemos ese mal concepto que creemos que tenemos que estar en una posición específica para poder influir en los demás. Todos estamos influyendo todo el tiempo. Lo único que podemos decidir es qué tipo de influencia vamos a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces lo triste es que si no lo analizamos, estamos siendo una influencia negativa en la vida de alguien más, pero estamos influyendo en su vida. Entonces, como papás, ¿verdad? Y como familia, que nosotros entendamos que es nuestro primer espacio de influencia y que lo aprovechemos, porque es eso, y me gusta mucho porque los estudios siguen reflejando todos los años que los papás somos la influencia número uno en la vida de nuestros hijos. Pero eso no nos lo dice nadie. La cultura nos dice, no, es que los papás ya no influyen en sus hijos. Ahora son sus amigos, los medios de comunicación y todo lo demás, pero fíjense que no, estadísticamente nos sigue dando los mismos datos todos los años y nosotros somos la influencia número uno. Entonces, que lo aprovechemos, ¿verdad? Que nosotros seamos conscientes que no solo estamos ahí para pasar el tiempo, no solo estamos ahí para pasárnosla bien o mal, sino que estamos ahí para poder influenciar la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. O sea, yo he sido influenciado de una manera impresionante a través de mi esposa y espero viceversa. Pero es eso, o sea, que nosotros entendamos que siempre lo estamos haciendo. Decidamos solo qué tipo de influencia queremos ser. Y como dice, bueno, uno de los primeros libros que yo leí de Maxwell hace años, no voy a decir cuántos para que no nos calculen, pero decía que una persona en su vida va a influenciar entre 3,000 y 10,000 personas. Y eso es la persona que solo va a su trabajo y regresa. Y eso es antes de redes sociales. Se puede imaginar la cantidad, o sea, la influencia que tenemos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser intencionales en qué hacemos con esa influencia. Hay gente que me dice, ay, no, es que yo no quiero ser líder. Jóvenes me dicen, no, es que qué responsabilidad. Le digo, usted ya está liderando. O sea, ya solo escoja para dónde, pues, porque así va. Y entonces, cuando yo logro creérmela, puedo hacer algo al respecto, puedo trabajar en mí mejores habilidades para estar más presente para otros. Ahora, aprovechando que mencionas a John Maxwell, les quiero contar, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una sesión de coaching con Maxwell, una actividad que hizo Guatemala Próspera.
Y entonces yo le hice una pregunta y le digo, John, ¿cómo puedo hacer para expandir mi influencia? Y él me preguntó y me dijo, ¿estás casado? Sí. Comienza en tu casa, me dijo. Y no era la respuesta que yo esperaba. Yo esperaba otra respuesta. Sí. Y me dijo, porque si tú impactas a tu familia y tu esposa y tus hijos creen en lo que tú haces, es más fácil expandir las ondas de influencia, ¿verdad? Y a veces quizás no pensamos usar la voz en casa. Pensamos en que hay que alcanzar a los de afuera, que hay que hablar con los de afuera, pero debemos comenzar en casa. Porque tiene que haber integridad. Y muchas veces, bueno, aquí tenemos aquel de luz de la calle, cosas de oscuridad de la casa, ¿verdad? Ajá, candil de la calle, oscuridad. Eso. Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente quiere proyectar algo que no es. Y hablaba Ricky también, o sea, si no somos auténticos, nuestro liderazgo no va a aguantar, porque va a ser muy frágil. Por eso tenemos muchos líderes inseguros, porque presentan algo que no son, no han trabajado en ellos, entonces no hay solidez en ese liderazgo. Cuando nosotros trabajamos en nuestro crecimiento personal, cuando nosotros de verdad nos ponemos de rodillas ante Dios a preguntar, porque Él nos diseñó. O sea, para mí es impresionante que Dios nos diseñó específicamente con cada, o sea, cada don, cada talento, pero también las puertas que nos abre. Y todo empieza con quiénes somos en nuestro centro específicamente. Y eso empieza en la casa, empieza con nuestra familia, empieza con nuestros matrimonios, y de ahí expander bajo algo sólido y saber, yo sé que Ana es lo mismo con su familia, que en el trabajo, o sea, esa congruencia de vida es el liderazgo que queremos que otras generaciones vean y modelen. Y saben una cosa, conozco a Carolina de abogada y también de psicóloga y de coach y ávida lectora del comportamiento humano, ¿verdad? Que ha aprendido muchísimo acerca de ese tema. Y me encanta el tema del capítulo 5, que es una decisión. Es decidir ser feliz, sí. Carolina. No depende de las circunstancias que están alrededor mío, sino que se trata de una decisión que puedo tomar el día de hoy, ¿no? El mejor día de nuestra vida es hoy, ¿verdad? Que lo tenemos por delante. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Es una decisión. Sí, bueno, y ese es el capítulo de la felicidad. Les voy a contar. Al libro le quité tres capítulos porque quería que fuera algo muy práctico. Ajá. Y porque, bueno, lo guardé para otro. Bueno. Véalo en el próximo capítulo. Pero lo que yo quería era que fuera algo que la gente viera y dice, esto lo puedo hacer. Pero sí quise incluir ese capítulo de la felicidad porque a veces tenemos una idea errónea de la felicidad. La gente dice, cuando tenga este dinero, cuando tenga esta casa, cuando tenga este carro voy a ser feliz. Y mucha gente encuentra que llega ahí y encuentra un vacío. Porque lo único que va a llenar ese vacío tan grande va a ser Dios y va a ser entender que tenemos un propósito, que tenemos algo que dar a los demás. Entonces en esa generosidad encontramos esa felicidad. Entonces la felicidad no es un destino a donde llegamos, es realmente, yo decía siempre, es el camino que llevamos de cada día. Hace poco oí al doctor Arthur Brooks, que es el que da la clase de felicidad en Harvard. Ajá. Y él decía, la felicidad es una dirección de vida. Y me pegó porque dije, sí, es una dirección. Yo todos los días decido darle voy a estar contenta si tengo problemas, porque también esto pasará. Yo no sé, hay gente pasando pruebas muy fuertes el día de hoy, y si ahí estás, yo te digo, esto también va a pasar. Ajá. Porque como pasan los momentos buenos, pasan los momentos malos. Y de la mano de Dios y con la comunidad de gente que cree, uno puede salir de cualquier problema, cualquier reto, y de verdad salir como una persona transformada y usar esa historia para poder ayudar a otros. Carolina, estamos comenzando temporada Líder Imparable y estamos comenzando tu libro Usa tu voz. ¿Qué le dices a la audiencia para que no se pierda esta temporada? ¿Por qué no deben de perderse la temporada Líder Imparable? Bueno, primero de todo porque les voy a contar historias. El libro trae no solo mis historias. Yo quería ser muy intencional en contar historias así como la que oyeron hoy de John Griffin. A mí me impresionó porque él era una persona que realmente recibió lesiones fuertes por parte de su mamá y él no entendía qué era lo que estaba pasando. Él logró sanar eso y después diagnosticaron a su mamá con bipolaridad y todas esas cosas. Hay gente que no entiende por qué me tocó lo que me tocó. A veces, yo sí creo que la calidad de nuestra vida depende de la calidad en las preguntas que nosotros nos hacemos. Okay. Entonces, van a tener muchas preguntas en estos capítulos, estas semanas que van a estar. Yo los voy a estar acompañando ahí con algunas cápsulas y algunas cosas. Pero lo que quiero es que por este tiempo, yo sé que hay gente que dice, mi hijo, mi sobrino, deberían oír eso. Sí,
pero óigalo usted, porque así sea que tenga 20, 30, 40, 80 años, hay un propósito para su vida. Yo siempre digo, si hay un latido, si hay un corazón, hay un propósito. Y creemos que ese propósito, o sea, mi propósito va a ser darle herramientas a las personas para que tengan la mejor versión de su vida en Cristo Jesús. Ese es, por ejemplo, mi statement, como que si fuera empresa, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo se va a ver eso? Va a ser diferente. Porque, por ejemplo, Ana lo hace como empresario creando fuentes de trabajo. Bendice a miles de personas. O sea, cada persona trae un set diferente y todos somos necesarios. Pero en estos días van a estar escuchando esas historias que les van a recordar y algunas los van a retar a hacer la mejor versión de lo que nosotros podemos hacer para creerle a Dios y ejercer esa fe de hacer cosas diferentes. Porque todos esos sueños que tenemos, cuando son sueños de Dios, no es que Dios me va a respaldar en mi sueño, es que Dios sembró ese sueño en tu corazón y Él te va a ayudar a sacarlo. Qué lindo. Gracias, Carol, por estar con nosotros, por hacer el tiempo para compartir con la audiencia. Yo quiero invitarlo para que oremos. Estamos hablando de usar la voz, de contar nuestra historia y quizás Dios ha estado confrontándolo a lo largo del programa y usted dice, no sé si mi voz es la más adecuada para dar un mensaje, una historia que contar. Tienes que creerlo. Dios quiere usar tu vida para que otros conozcan acerca de Él. Así que yo quiero invitarlo para que oremos juntos. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por el recordatorio de que nos has dado una voz y que incluso la historia que tenemos que pudo haber sido dolorosa y que tú ya has sanado, Padre bendito, podemos utilizarla para hablar acerca de quién eres tú, de lo que tú has hecho en medio de nosotros y que tu nombre sea glorificado para que otros puedan conocerte. Señor, ayúdanos para que perdamos el miedo a hablar acerca de ti y de lo que has hecho. Padre, y si hay alguien que nos está escuchando y tiene una historia que aún causa dolor, que no ha logrado sanar, que en esta mañana tu Espíritu Santo lo pueda acompañar y reciba consuelo y empiece un proceso de sanación para que esa historia poderosa luego pueda ser contada, Señor, y muchos otros puedan conocer acerca de quién eres tú. Gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos y gracias por esta temporada en donde nos recuerdas que nos has dado una voz y que nos has dado una historia para contar acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero preguntarles así rápidamente qué se llevan de este inicio de temporada. Así es. ¿Por dónde empezamos? Sí. Yo creo que siempre el recordatorio es seguir creciendo porque cuando nosotros crecemos tenemos, es la tapadera de Maxwell, ¿verdad? Si crecemos en nuestro liderazgo, la gente que nosotros podemos liderar puede crecer. Y estoy de verdad con la expectativa de que el libro sea de bendición a mucha gente. Gracias. Ricky. Que permitirle al Señor que use nuestra vida para poder contar una historia. Y la historia más importante es la historia de Jesús y el amor en que tuvo por nosotros en venir a esta tierra para morir y darnos redención. Así que es eso, o sea, son las buenas noticias acerca de Jesús. Así es, yo quisiera decir, amigo oyente, amigo televidente, eres único, absolutamente único e irrepetible. Y es una decisión que está en tus manos el día de hoy, ¿verdad? Ser feliz y usar tu voz. Así que ahí está el desafío y sabe, hoy nos vamos a despedir diciendo gracias a Dios. Hoy es lunes, así que usted prepárese, tome la distancia necesaria, prepare la voz, porque precisamente con el tema de utilizar la voz, ¿verdad? Así que vamos a decirlo juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias a Dios, hoy es lunes. Buen inicio de semana.